Noticias de última hora, presten mucha atención. Defensa de Jorge Glass responsabiliza al gobierno de Daniel Noboa y a la fiscalía de cualquier atentado en la cárcel contra la vida del líder correísta. Una pena unificada de 8 años de prisión y una orden de prisión preventiva hacen que Jorge Glass se mantenga en la cárcel de máxima seguridad La Roca. La defensa internacional del exvicepresidente Jorge Glass responsabiliza al gobierno de Daniel Noboa y a la Fiscalía General del Estado de cualquier atentado contra la vida del líder correísta en el interior de la cárcel de máxima seguridad La Roca, de Guayaquil. Así lo dio a conocer mediante un video colgado en la red social X, uno de los abogados que integran la representación legal de Glass. El excompañero de fórmula presidencial de Rafael Correa se encuentra en La Roca desde el 6 de abril de 2024 cumpliendo lo que le resta de una pena unificada de 8 años de prisión por los casos de corrupción, Odebrecht y sobornos 2012 a 2016, además de una orden de prisión preventiva por el caso Reconstrucción de Manabí. Hasta allí fue llevado luego de ser detenido por agentes policiales y militares en el interior de la Embajada de México en Quito. La defensa de Jorge Glass quiere denunciar que cualquier atentado a la vida o integridad de Jorge Glass, quien se encuentra bajo custodia penitenciaria del Estado, será responsabilidad única y exclusiva del gobierno ecuatoriano y, por extensión, de la Fiscalía General, como poder público que le debe protección. Denunciamos la campaña en redes dibujando un potencial asesinato de Jorge Glass desde la Revolución Ciudadana, al igual que denunciamos que esa campaña haya sido avalada por el gobierno a través de las declaraciones del ministro de Gobierno, José de la Gasca, sostuvo Martínez. En su comunicado oral, el abogado explicó que desde hace unos días comenzó una campaña en redes sociales con una idea de que la Revolución Ciudadana tendría la intención de asesinar a Jorge Glass en prisión para culpar así al gobierno en el marco de este proceso electoral. Esa supuesta campaña en redes, sostuvo, habría sido recogida por el ministro de Gobierno, José de la Gasca, lo que, para el abogado de Glass, comenzó a dotar de coherencia a la campaña. El ministro José de la Gasca afirmó que, efectivamente, no le extrañaría que se registraran intentos de asesinato de Jorge Glass para culpar así al gobierno. Pero lo más alarmante es que, desde la defensa de Jorge Glass, hemos conocido que en estos días la Fiscalía, en concreto la unidad especializada en la delincuencia transnacional, ha abierto una investigación en la que se tiene a Jorge Glass en calidad de víctima y, eventualmente, a la Revolución Ciudadana como potencial agresor a su vida, refirió el profesional español. Por otra parte, más de 3 meses después de que la jueza del Guayas Marcela Ortega inadmitió una acción de protección presentada por Jorge Glass contra el presidente de la República, Daniel Noboa, y la ministra de Relaciones Exteriores, Gabriela Sommerfeld, por no entregar el salvoconducto para que sea trasladado a otro país para que se beneficie del asilo otorgado por el gobierno de México, un tribunal de la Corte Provincial del Guayas desestimó la apelación interpuesta contra la decisión inicial. Ortega, a finales de septiembre pasado, inadmitió la acción de protección planteada por el excompañero binomial de Rafael Correa por no ser competente en razón de territorio para conocer los hechos suscitados en la petición, la cual señala que el 5 de agosto pasado México envió al gobierno del Ecuador la solicitud para que este último emita el salvoconducto a favor de Glass en su calidad de beneficiario de asilo diplomático, a fin de que sea entregado y trasladado a un tercer país conforme a la Convención de Caracas de 1954. En cambio, en enero pasado, los jueces Ricardo Ramos, ponente, Carmen Vázquez y Leonardo Rosillo recogen en su resolución unánime que la defensa de Glass plantea la apelación al estar en desacuerdo con el auto de inadmisión y expresa que esa decisión es incorrecta porque la presunta infracción a derechos constitucionales se producen por la omisión por parte del presidente Noboa, como responsable de definir la política exterior del Ecuador, para emitir el salvoconducto solicitado por el gobierno de México y porque la no emisión del salvoconducto produce sus efectos, primordialmente, en el sitio donde se encuentra el asilado diplomático beneficiario del salvoconducto, esto es, la ciudad de Quito. En octubre último, el Departamento de Estado de Estados Unidos, mediante un comunicado, anunció que Jorge Glass y Rafael Correa fueron declarados como no elegibles para ingresar a ese país por participar en actos de corrupción significativos cuando gobernaron. La decisión también alcanza a la familia de quienes se dice abusaron de sus cargos como presidente y vicepresidente de Ecuador al aceptar sobornos, incluso mediante contribuciones políticas, a cambio de otorgar contratos gubernamentales favorables. Jorge Glass dentro del caso Reconstrucción de Manabí, en el que es procesado junto con 8 personas más por el delito de peculado. Desde el 20 de diciembre pasado se encuentra a la espera de que el conjuez de la Corte Nacional de Justicia Marco Aguirre convoque para reinstalar la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio en la que se conozca si declara la validez procesal o define que existe alguna nulidad que afecte todo lo actuado por la Fiscalía dentro de la instrucción fiscal. De declararse la validez procesal en el caso Reconstrucción de Manabí, sería el turno de la Fiscalía para fundamentar su dictamen acusatorio contra los 9 funcionarios del gobierno correísta que son procesados. En más noticias. Una Asamblea Nacional Constituyente es el camino para que el país salga adelante, señaló el ministro de Gobierno José de la Gasca en una entrevista con Radio Centro. Además, se refirió al pronunciamiento de la Corte Constitucional por los decretos de los encargos de la vicepresidencia. Sobre la idea de convocar a una asamblea constituyente para reformar la Carta Magna, se expuso lo siguiente.
El anuncio del presidente de convocar una constituyente de hace algunas semanas ha generado más entusiasmo y polémica de la que yo me podía imaginar. Ya, si son reelegidos, eso es en el primer trimestre del nuevo periodo. Para mí llanto sobre el difunto, como para mí ese es el camino. Gobernar, pero ese es el camino. Porque la constitución decadente que tenemos, la forma de estar compuesto el Estado como tal, ya no aguanta, no resiste. Este país necesita cambiar esa estructura. Fue creado para un diseño de país que el Ecuador ya no lo es y ya no lo quiere ser. Y creo que el mensaje ha sido claro. Hay tantas cosas que cambiar, sobre todo en materia social, de justicia. Así es, esta no puede ser una constituyente cualquiera. Esta debe ser una constituyente diseñada para el país que tenemos hoy. Y de eso se debe encargar el presidente que esté sentado en la silla y que pueda tener esa atribución y que tenga esa visión de Estado. Además, sobre el tema Verónica Abad y la vicepresidencia, se habló lo siguiente. Yo no puedo anticiparme hasta que no exista la sentencia oficialmente notificada. Yo he conocido que en días pasados la Corte sesionó sobre eso. No sé si han resuelto. Yo no me atrevo a especular si han resuelto y yo sí quiero ser bastante disciplinado en cuanto a respetar las competencias de la Corte y los tiempos de la Corte. Después, estamos a la espera de la resolución. Hasta eso nosotros hemos ido avanzando y haciendo camino. Hay como unos, por lo menos 4 decretos ejecutivos posteriores al que la Corte estaba analizando, que era el decreto ejecutivo 500, que dicho sea de paso está derogado. Y a pocos días de que termine la campaña electoral, las actividades de los candidatos a la presidencia de la República se intensifican. Muchos escogieron la provincia de Manabí para difundir sus propuestas de trabajo este sábado. La campaña electoral de quienes buscan la presidencia de la República entra esta semana en su recta final, por lo que los candidatos recorrieron este sábado algunas provincias. El presidente candidato Daniel Noboa hizo campaña este sábado tras encargar la presidencia hasta el lunes a Cynthia Gelibert. Estuvo en Manabí, recorrió varios cantones de la provincia, participó de una caravana en compañía de sus candidatos a la asamblea. Estuvo también en Los Ríos, recorrió las calles de Quevedo, Vinces y también estuvo en el cantón Ventanas, donde difundió su plan de trabajo. La candidata de la Revolución Ciudadana, Luisa González, hizo lo propio. Empezó los cierres de campaña en la costa ecuatoriana. Este sábado estuvo en una cabalgata en la parroquia de Río Chico, en Portoviejo. Mantuvo un encuentro con simpatizantes en el Parque Central y en la tarde llegó a Chone, donde participó de un concierto y finalmente visitó Manta, donde también mantuvo un acto de cierre de campaña. Con su plan sobre seguridad, economía y empleo, llegó este sábado a Babahoyo. El candidato de Construye, Henry Cucalón. Su agenda inició con un conversatorio con medios locales. Luego, en caravana, recorrió las localidades de Baba, Isla de Juncal, Vinces y Quevedo. Henry Kronfle, el candidato a la presidencia por el Partido Social Cristiano, estuvo este sábado en Daule, en la provincia del Guayas. Empezó con una caravana motorizada. Estuvo acompañado por su candidata a la vicepresidencia y también a la Asamblea Nacional. Se dio el tiempo para acercarse a la gente y hablar de empleo y productividad. El candidato de Unidad Popular, Jorge Escala, llegó este sábado a Milagro, mantuvo una reunión con campesinos de la zona, habló con ellos de sus propuestas para el agro y la producción. También estuvo en Esmeraldas, mantuvo un acercamiento con los medios de comunicación locales, habló de educación, seguridad y vialidad. El candidato de Creo, Francesco Tabaqui, estuvo en Quito este sábado, mantuvo una serie de reuniones con campesinos y agricultores. Junto a su compañera de fórmula, habló de su plan de trabajo en la Casa Comunal de San Francisco de Picha, en Quito. El resto de candidatos también recorre el país a pocos días de que termine el periodo de campaña electoral. En más noticias, Trump acusa al gobierno de México de aliarse con los carteles de la droga y la presidenta Claudia Sheinbaum le responde. Luego de anunciar aranceles del 25% para los productos mexicanos, la Casa Blanca arremetió abiertamente contra el gobierno de Claudia Sheinbaum. La Casa Blanca acusó este 1 de febrero, abiertamente, al gobierno de México encabezado por la izquierdista Claudia Sheinbaum de tener una alianza con los carteles de la droga y poner en peligro la seguridad nacional y la salud pública de Estados Unidos. La afirmación vino como parte de unos hechos con los que la Casa Blanca justificó los aranceles firmados hoy por el presidente Donald Trump a todos los bienes mexicanos con un gravamen del 25%, lo mismo que para los bienes canadienses, a excepción de los productos petroleros de ese país, que tendrán un 10%. Los carteles mexicanos son los líderes mundiales del tráfico de fentanilo, metanfetamina y otras drogas y tienen una alianza con el gobierno de México, escribió la Casa Blanca en una serie de posts en su cuenta de X.
Tampoco tuvo palabras amables con China, a la que Trump ha impuesto un arancel del 10%, y la Casa Blanca escribió que el Partido Comunista Chino gobernante ha subsidiado a las compañías químicas para exportar fentanilo. China no solo ha omitido secar las fuentes de las drogas ilegales, sino que ayuda activamente a este negocio. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, respondió a las acusaciones de la Casa Blanca, a las que calificó de calumnias. Rechazamos categóricamente la calumnia que hace la Casa Blanca al gobierno de México de tener alianzas con organizaciones criminales, así como cualquier intención injerencista en nuestro territorio, expresó Sheinbaum en su cuenta de X. La mandataria izquierdista agregó, si en algún lugar existe tal alianza es en las armerías de los Estados Unidos que venden armas de alto poder a estos grupos criminales, como lo demostró el propio Departamento de Justicia de Estados Unidos en enero de este año. Expresó Sheinbaum, quien confirmó que su gobierno implementará medidas arancelarias y no arancelarias en defensa de los intereses de México. En más noticias. El tratamiento de 12 leyes y el contenido de 2 consultas prelegislativas son algunas de las prioridades en las que trabajarán los asambleístas alternos en su última semana en el Parlamento. En 30 días de actividades han presentado proyectos y reformas a leyes. El próximo 9 de febrero termina la principalización de los 98 asambleístas que por casi 30 días han ocupado las curules de sus principales. En ese tiempo han presentado 5 proyectos de ley y participado de las 7 comisiones legislativas que se pudieron reunir. Sin embargo, para la última semana de actividades hay pendientes que no pueden esperar al retorno de los asambleístas titulares, como las consultas prelegislativas. Según Garzón, los jefes de bancada encargados mantuvieron una reunión con la presidenta Esther Cuesta antes de terminar esta semana. Definieron una agenda de temas para tratar en primer debate, 12 en total, los cuales esperan evacuar la próxima semana, que es la última de los alternos en su periodo. En estos casi 15 días, las comisiones han abordado temas como la homologación salarial, proyectos de ley como los del futbolista profesional, de la alimentación escolar, así como las reformas a la ley amazónica, y también han planteado reformas a leyes vigentes como la de adopción. Es el proyecto de la adoptabilidad, adopta en un año, un niño, una familia, un año. Se trata de reducir los tiempos del trámite para la adopción de los niños. Tenemos en casos que hemos investigado, niños que han entrado recién nacidos a las casas de acogida y han pasado 7 años y esos niños no han podido ser adoptados. Procesos de fiscalización que hemos empezado principalmente en la provincia de nosotros, provincia de Bolívar, que están ya enmarcados y encaminados para que el asambleísta principal venga y lo retome. Esta semana también, la comisión que tramita el proyecto de ley económica urgente enviado por el presidente Daniel Noboa prevé dejar listo y aprobado el informe para primer debate, pues está corriendo el plazo de 30 días que tiene la Asamblea para tramitarlo. Mediante un comunicado, la presidencia del Ecuador dio a conocer que finalizaron las negociaciones con Canadá para firmar un acuerdo comercial entre ambas naciones. Con esto, se espera que nuestro país tenga acceso a un mercado de 39,8 millones de consumidores en condiciones preferenciales. Que tras la destitución de los 4 vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, la Asamblea Nacional deberá posesionar a sus reemplazos. Los miembros del CPCCS piden celeridad. La Liga Azul no va más. Así lo decidieron 4 de los 5 jueces del Tribunal Contencioso Electoral este viernes. Esto debido a que concluyeron que Augusto Verduga, Yadira Saltos, Eduardo Franco Loor y Biel Capárraga, pues en la campaña previa a su elección fueron abiertamente apoyados por el correísmo. Y es que la ley prohíbe a los candidatos del CPCCS ser auspiciados por partidos políticos. Pero ahora, ¿quién los reemplazará? Los nombres que se toman en cuenta para el proceso de designación y posesión se basan en los resultados de las elecciones de 2023. Por ejemplo, es un hecho que la Asamblea Nacional deberá posesionar a los consejeros suplentes, ya principalizados ante el Pleno del CPCCS, Gonzalo Albán y Piedad Cuarán, en los próximos días, para lo que ya ha insistido el Pleno del CPCCS. Sin embargo, a más de ello, el Legislativo deberá posesionar a 2 consejeros suplentes hombres y una consejera suplente mujer. Quiénes serán aún se desconoce, pero conforme al orden de los más votados, la Asamblea deberá elegir entre David Rosero, Óscar Ayerbe, Roberto Gilbert. Eso a pesar de que en 2023 David Rosero ya fue destituido por sentencia de la Corte Constitucional. Mientras que en lugar de Biel Capárraga, la vocalía le correspondería a Mónica Mosquera Romero. Sin embargo, aquello deberá ser decidido por la Asamblea Nacional de acuerdo a los resultados oficiales publicados por el Consejo Nacional Electoral. Mientras tanto, los 4 de la Liga Azul no solo que quedaron destituidos, sino que tendrán que pagar una multa individual de más de $31,000 y además, por 4 años perdieron sus derechos políticos.
Los 4 integrantes del Consejo de Participación destituidos por el Tribunal Contencioso Electoral arremetieron en redes sociales contra los jueces. El gobierno nacional también se pronunció sobre esta decisión. La Liga Azul nunca debió llegar al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Es como titula el comunicado emitido este sábado 1 de febrero por el gobierno, tras la decisión que tomó el Tribunal Contencioso Electoral de ratificar la sentencia y destituir de sus cargos a los vocales del Consejo de Participación Eduardo Franco Lor, Augusto Verduga, Yadira Saltos y Biel Capárraga por haber incurrido en una grave infracción electoral. El documento señala: la Liga Azul llegó al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social violando la ley. Fueron impuestos a través de maniobras ilegales y componendas políticas que buscaron secuestrar una institución clave para el país. Estos consejeros azules nunca fueron legítimos. Usaron artimañas jurídicas para aferrarse al poder. Usurparon funciones y debilitando la institucionalidad del Ecuador. Todo al servicio de oscuros intereses políticos. Quedar fuera de sus cargos motivó una serie de publicaciones de los ex vocales en sus cuentas de redes sociales. Señalamientos y descalificativos a los jueces electorales que los destituyeron fueron parte de sus mensajes. Eduardo Franco Lor escribió: enemigos de la justicia han dictado una sentencia que los deshonra porque han sucumbido al odio político, a la presión mediática y gubernamental, despreciando normas elementales del debido proceso y sobre todo de dar justicia verdadera. Yadira Saltos también se refirió a los magistrados así: al estilo de las tiranías, no les importa la forma de acallar la voz de quienes representamos la voluntad popular, bien ganada en las urnas. Repudia ver jueces que al derecho y a la justicia les hacen trozos y solo actúan bajo órdenes como títeres inspiradores de odio. Y finalmente Augusto Verduga, quien habría salido hace unos días del país tras un allanamiento en el Consejo, escribió: lo más patético es que creen que nos hacen daño a nosotros. Jamás entenderán que lo que realmente lesionan es la democracia misma. Por lo demás, lo que no logran comprender los jueces electorales es que, a estas alturas, su poder es increíblemente pasajero y que más temprano que tarde rendirán cuentas. Santiago Begdach es una de las personas que denunció a la llamada Liga Azul por haber hecho campaña apegados al correísmo cuando eran candidatos. Dice que esta sentencia es una muestra más de que el Consejo de Participación debería desaparecer. Creo que se hizo algo de justicia. El país respira hoy aires de institucionalidad, finalmente porque quienes estaban en el Consejo de Participación Ciudadana aupados por una organización política representan una agenda de impunidad para el país que se quería tomar el control. La sentencia del Tribunal Contencioso es de última instancia y de cumplimiento inmediato.